Estimados estudiantes, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Jimena, soy su tutora. En esta oportunidad quiero darles a conocer los elementos que tienen que tener presente para el desarrollo de este paso 2. Indicarles principalmente que es una actividad colaborativa, por lo que se tendrán que poner de acuerdo entre ustedes para la presentación final del trabajo. Tienes una valoración de 115 puntos como máximo. Empezamos el 4 de abril y se entrega máximo el 2 de mayo. Con esta actividad, ¿qué se espera? Que ustedes puedan elegir un tema de investigación pedagógica con base en las características de este tipo de investigación, teniendo en cuenta un contexto socioeducativo y relacionándolo con su campo disciplinar. Entonces, como se dan cuenta, la actividad o la guía de actividades está destinada para todos los estudiantes de las licenciaturas y hay elementos que ustedes como estudiantes del ILEI no deben tener presente, ¿sí? Elementos como eh, llenar formularios o llenar asistencias, bueno, entre otros. Por esa razón, yo en los foros les estoy publicando cuáles son los elementos que ustedes deben tener presente para el desarrollo de esta guía de actividades. Por lo que les pido, por favor, tengan en cuenta los elementos que están en el foro. ¿Listo? Aún así, por favor, lean la guía de actividades. Entonces, ustedes ingresan acá al foro y van a encontrar que en el debate, en el foro van a encontrar aquí una primera discusión, ¿cierto? Entonces, les indico que es un trabajo colaborativo. Acá les muestro cuál es el resultado de aprendizaje que se espera. Acá está un paso a paso de lo que deben hacer. Tienen que estudiar los textos que están en la unidad 1, tienen que organizarse de forma dinámica, estableciendo los diferentes roles, ¿sí? Y definiendo cuáles son las responsabilidades que va a adquirir cada uno. Entonces, hay un rol de relator, uno de revisor, otro de veedor, ¿sí? Para que por favor lo tengan presente. Es importantísimo que se pongan de acuerdo entre ustedes y con mucho tiempo. Como se dan cuenta, tenemos aproximadamente un mes, entonces sí les sugiero que se pongan de acuerdo prontamente. Después hay que analizar la práctica pedagógica de las características de la investigación cualitativa, describiendo 3 características de la misma y explicando cómo el estudio de la práctica pedagógica se relaciona con estas características. Esta es la actividad A de la plantilla 2. La plantilla 2 es ese documento que les dejo anexo también adjunto en el foro. Aquí pues van a tener que completar la información con sus nombres. Acá el tutor, acá la fecha, bueno. Aquí está la primera actividad. Entonces tienen que escribir 3 características de la investigación cualitativa, pero deben tener presente que cada uno debe hacer el aporte en el foro, pero al final deben ponerse de acuerdo porque deben tener o llenar el cuadro con 3 características de forma grupal. Es decir, acá solamente van a haber 3 características al final. No va a ser el aporte que hizo cada uno en el foro, sino que va a haber como el consolidado de lo que ustedes se pusieron de acuerdo. Después deben proponer un posible tema para la investigación pedagógica y por ello tienen que tener en cuenta la información dada en el escenario que se planteó en el anexo 1 del escenario Liley. Aquí les estoy adjuntando este documento, que es el anexo 1. Con base en lo que se define acá, con lo que encuentren acá, es que van a tratar el tema de investigación o se van a poner de acuerdo en el tema de investigación. Por favor, aquí, con base en lo que se plantea aquí, en este documento. Ahora bien, teniendo en cuenta el ejercicio de priorización realizado por la herramienta Wiki, tienen que definir el tema de investigación. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cuál es este ejercicio de priorización? Ustedes van a encontrar después del foro, una vez hayan abierto el foro, van a encontrar un espacio que se acá decidiendo el problema a investigar. Ingresan allí y acá le van a dar la opción de editar para poder completar la información. Les voy a explicar en qué consiste. Acá cada uno tiene un espacio, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se trata la codificación? Entonces, acá van a poner sus nombres, ¿sí? Respectivamente, y van a poner el tema propuesto a investigar que cada uno va a proponer. Cada uno tiene que poner un tema de investigación diferente. Entonces, el estudiante 1, para la votación, cada estudiante identifica el número que lo identifica y califica de 1 a 4 el tema
de acuerdo a los diferentes criterios que son pertinencia, relevancia, interés y viabilidad. Fíjense que acá están, pertinencia, relevancia, interés y viabilidad. Con una puntuación de 1 a 4. Entonces, acá 1 significa ninguno, 2 que es bajo, 3 que es medio y 4 que es alto. Si yo soy el estudiante 1, ¿sí? Pues no me voy a valorar a mí mismo mi propuesta. Voy a estudiar lo que propusieron mis demás compañeros con relación a cada uno de los criterios. Finalmente, quienes sea el dinamizador registrará la sumatoria de todos los puntos obtenidos por cada tema. Recuerden que hay diferentes roles. El tema que obtenga el mayor puntaje probablemente será el tema elegido para trabajar grupalmente a lo largo de este semestre. Entonces, la idea es que ustedes le den acá, como les decía, clic en editar. Cada uno de ustedes va a completar inicialmente cuál va a ser su nombre, cuál es su nombre y cuál va a ser su tema de investigación. Una vez ustedes cuenten con esta información, es importante que la registren prontamente para que puedan definir, ¿sí? O tener una percepción de cuál es el puntaje y el posible tema a investigar. ¿Listo? Una vez ustedes terminen de realizar esto, deben continuar acá al paso 6, en un momento. Continúan aquí en el paso 6, en el entorno de aprendizaje, y van a definir, a ver, en el paso 6, ya les mostré cómo se utiliza el wiki, listo. Entonces, cuando hagan la priorización del tema de investigación, ¿cierto? Cuando lo definan, van a tener que continuar con los siguientes pasos, que va a ser la definición del problema y debe contemplar cada uno de los aspectos planteados en el punto 1 de la actividad B de la plantilla 2. Fíjense que acá yo les adjunto la plantilla 2. La plantilla 2 es la que les mostré hace un momento, es decir, la siguiente actividad es esta. Una vez tengan la delimitación, entonces van a poner la definición del tema de investigación. Con base en el ejercicio de priorización en el entorno, tienen que definir elementos que tienen que tener presentes para o relacionados más bien con los aspectos pedagógicos que podrían estudiarse. Las estrategias de enseñanza, la comunicación, la interacción con los diferentes actores involucrados en el acto educativo, el clima escolar, el ambiente de aprendizaje. Recuerden que todo esto es lo que tienen que tener presente de acuerdo al contexto que se presenta en el anexo 1, en este anexo, en este escenario que se les está mostrando. ¿Listo? Tienen que describir qué pasa en los escenarios observados. Entonces, digamos, acá hay instituciones educativas donde realizan su práctica. No es su caso. ¿Por qué? Porque ustedes no están haciendo práctica en una institución. Por eso, nuevamente, insisto, deben tener en cuenta el escenario que se da a conocer en este anexo. ¿Listo? Explicar por qué es relevante o por qué es importante investigar el tema seleccionado, la problemática identificada con el contexto socioeducativo, es decir, en qué medida responde a características y necesidades del contexto. Acá nuevamente se les indica que esta actividad la tienen que hacer ustedes, que son estudiantes de la ley, teniendo como referente el estudio de caso del anexo 1. Después, en el siguiente paso, una vez hayan realizado ello, tienen que elaborar o colaborar con el estado de la cuestión sobre el tema elegido grupalmente. Entonces, ¿qué es esta parte de acá? ¿Qué es el estado de cuestión? Tienen que hacer una revisión de 5 artículos científicos relacionados con el tema a investigar. Claro está, tienen que tener presente con el tema a investigar, ¿sí? Entonces, son 5 estudiantes, cada uno va a dedicarse muy conscientemente a desarrollar a completar estos elementos. Entonces, quién es el autor, su fecha, el título del artículo, mejor que sea actualizado, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de esa investigación? ¿Cuáles son los principales conceptos abordados? ¿Cuál fue su enfoque? ¿Cuál fue su método? ¿Qué fuentes primarias utilizó? ¿Cuáles fueron las técnicas que se usaron? Y finalmente las conclusiones del artículo. Esto, si bien tiene que ser muy puntual, ¿cierto? Tiene que dar a conocer cuáles son los elementos o qué es lo que a usted le interesó muy, muy, muy particularmente de cada uno de estos artículos. Por ello es que cada uno de ustedes debe elegir uno y completar este estado de la cuestión, ¿sí? No se les está diciendo que cada uno de ustedes haga
5 artículos, no, sino que cada uno escoja uno y de forma colaborativa puedan completar esta tabla. ¿La idea cuál es? La idea es que ustedes lo hagan muy conscientemente, porque para ello es un artículo nomás, que tenga relación con el tema, investigar. Claro y importantísimo ello. ¿Listo? Una vez finalicen esto, y con base en los artículos revisados tienen que elaborar colaborativamente las conclusiones del estado de cuestión, es decir, esta parte. Deben ponerse de acuerdo de cuáles son las conclusiones, los elementos más importantes que ustedes eh, encontraron después de que esta tabla esté completa, ¿sí? Por eso es un trabajo colaborativo y nuevamente invito a que se pongan de acuerdo con suficiente tiempo. Se debe formular y justificar el tema de investigación de acuerdo con los ítems del punto 3 de la actividad B de la plantilla 2, es decir, esta parte de acá. Formulación y justificación del problema, una primera aproximación, ¿sí? No es que estemos ya justificando completamente el tema a investigar. Entonces, tienen que enunciar 2 o 3 preguntas sobre el tema elegido que podrían responderse a través de la investigación pedagógica. Sugiero que estas preguntas sean muy puntuales, no que sea una pregunta muy amplia, porque tienen que tener presente que esta pregunta debe poder responderse, ¿sí? En este proceso, en este semestre. Si ustedes formulan algo como, ¿qué necesita la práctica educativa para mejorar sus procesos de investigación? Pues es una pregunta muy amplia, pues porque se necesitan muchas cosas, porque es muy ambiguo dependiendo de el tema o de la calidad o el tipo de investigación que se use, ¿sí? Entonces, es clave que sean muy puntuales en, en esta lección de preguntas. Tienen que argumentar por qué las preguntas formuladas. Acá es cuando ustedes tienen que relacionar el por qué esas preguntas, ¿sí? Dar a conocer por qué esas preguntas están relacionadas con el contexto que se les presentó en el anexo 1 y con los elementos acá referentes que indicaron en la anterior, en el estado de cuestión. ¿Listo? Explicar por qué este tema es pertinente para ser investigado por un licenciado en inglés, en este caso. Es decir, por qué podría ser investigado por usted en razón de sus conocimientos disciplinares. Y una vez que elaboren el documento final, ¿cierto? Que es este, completo, completando las referencias, considerando las normas APA séptima edición, ¿sí? Tienen que tener en cuenta las normas APA séptima edición. El relator organiza el último borrador del trabajo y lo presenta 2 días antes del cierre del foro para que pueda ser revisado por los compañeros. Sugiero que sea con un poco más de tiempo para que puedan ponerse de acuerdo y arreglar y afinar los elementos que les hagan falta. Especialmente por quienes asumieron los roles de evaluador y veedor de autenticidad. Acá en el veedor de autenticidad tiene que hacer uso de la plataforma Turnitin para verificar que no se haya ido ningún elemento que hayan tomado de forma textual sin referenciar adecuadamente para evitar el plagio. El documento solo debe contener los productos colaborativos, por lo que se deben borrar todas las indicaciones dadas. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes van a completar, por ejemplo, este cuadro, la idea es que estas son orientaciones. Entonces, la idea es que ustedes borren esto y completen teniendo en cuenta las orientaciones que están aquí indicadas. Y solamente lo comparte a través del entorno de evaluación la persona que eligió ser el relator. ¿Listo? Para el desarrollo tengo en cuenta revisar la agenda del curso, ingresar a la presentación del curso, revisar las normas y condiciones para el desarrollo del curso, revisar el foro de noticias, estar revisando el foro general, informarse de los horarios de atención que están para las webconferencias y los de Skype. Y en el entorno de aprendizaje debe revisar el sílabus y el desarrollo de la estrategia de aprendizaje, leer con detenimiento la actividad del paso 2, ingresar al foro de discusión y realizar la retroalimentación a los productos de los demás compañeros. Recuerde que debe exponer su opinión. En el entorno de evaluación que debe hacer, entregar la delimitación del tema de investigación abordado en la plantilla 2. Es decir, allí solo se va a compartir la plantilla del paso 2 exploración. Diligenciada, debidamente diligenciada, ya con todas las revisiones del caso. Tenga en cuenta que el relator va a compartir este documento, el cual va a tener máximo 10 páginas, la portada va a ser una, el análisis de la práctica pedagógica va a ser también una, la definición del tema de investigación una, el estado de la cuestión 3 páginas a lo más, la formulación del problema una página y las referencias bibliográficas. Tenga en cuenta normas APA séptima edición.
Acá les recuerdo nuevamente que la actividad empieza el lunes 4 de abril y finaliza el lunes 2 de mayo. Aquí encontrarán los diferentes documentos que tienen que tener en cuenta para el desarrollo de esta actividad, de este segundo paso. Entonces, espero haya quedado un poco más clara la información. Igual estaré muy atenta a sus preguntas. Escríbanme para que yo pues pueda colaborarles en lo que más, pues en todo lo que necesiten. ¿Listo? Tengan muy, muy presente que el trabajo es colaborativo. Insisto que se deben poner de acuerdo en el desarrollo de este problema, de este trabajo. Entonces, espero se encuentren muy bien y pues estaremos en contacto.